Alcé el brazo, disponiéndome a herirla, comprendió entonces que fui yo, quien hirió a su amante grotesco, se puso en pie, pronunció unas palabras misteriosas y me dijo, por la virtud de mi magia, que Alá te convierta en mitad hombre y mitad piedra. Al instante quedé como tú me ves, oh viajero. Y ya no puedo valerme ni hacer un movimiento, ya que no estoy ni muerto ni vivo. Después de dejarme en este estado, embrujó a las 4 islas de mi reino, convirtiéndolas en montañas, con ese lago en el centro y a todos mis súbditos en peces. Pero aún hay más. A diario me tortura, azotándome con una correa, hasta hacerme sangrar. Y luego sobre las heridas, me pone una camisa de crin a la que cubre con la ropa. Y el joven príncipe rompió a llorar, mientras decía, en espera de tu sentencia y de tu justicia, oh Señor. Sufro pacientemente, pues esta es tu voluntad, pero me ahogan mis desgracias. Y solo a ti, puedo recurrir, oh Señor. Oh Alá. Adorado por nuestro bendito profeta. Entonces el rey le dijo al joven, has añadido penas a mis penas, pero dime, ¿dónde está esa mujer? Y el príncipe respondió, en la tumba, bajo la cúpula, donde tiene a su amante, por llamarlo de algún modo. A diario viene a esta habitación, me desnuda y me da de latigazos, yo lloro y me desespero, sin poder hacer ni un movimiento para defenderme. Después de torturarme, vuelve junto al personaje, llevándole vino y licores fermentados. Entonces dijo el rey, excelente joven, voy a hacerte un favor, tan memorable, que después de mi muerte, pasará al dominio de la historia. Continuaron. Nada más añadió y continuaron hablando, hasta que llegó la noche. Entonces el rey se levantó y esperó a que llegara la hora de las brujas. Se desnudó y ciñéndose la espada se fue al lugar donde estaba ese personaje tan grotesco. Había allí farolillos y velas colgadas, así como pomadas distintas, perfumes e incienso. Se acercó al personaje y le clavó la espada hasta que vomitó el alma. Luego se lo cargó en la espalda y lo arrojó al fondo de un pozo que había en el jardín. Regresó después a la cúpula, se vistió con las ropas del personaje, que ya no existía y se paseó un instante a todo lo largo de la tumba, llevando en la mano la espada desnuda. Al cabo de una hora se presentó la desvergonzada, la bruja se presentó en la habitación del príncipe. Desnudó a su esposo, tomó el látigo y comenzó a pegarle, mientras él gritaba, no me hagas sufrir, bastante terrible es mi desgracia. Ten piedad de mí. Ella le respondía, ¿la tuviste, acaso tú de mí? Respetaste a mi amor, por lo tanto, toma, toma. Luego le puso la túnica de crin, que cubrió con las ropas y se fue a la habitación del personaje grotesco, con una copa de vino y una taza de plantas hervidas. Al entrar estalló en lágrimas y rogó, oh dueño mío, háblame, déjame sentir tu voz. Y dijo, oh corazón mío, ¿vas a durar mucho con esta separación tan angustiosa? El amor con que me traspasaste es un tormento que agota mis fuerzas. ¿Hasta cuándo continuarás huyendo? Si solo deseabas mi dolor y mi tristeza, debes ser feliz, pues se han cumplido tus deseos. Prorrumpió en nuevos sollozos y volvió a implorar, oh, dueño mío, háblame, que yo te oiga. Entonces el rey torció la lengua y comenzó a hablar como su amado. No hay fuerza, ni poder sin la ayuda de Alá. La bruja al oírle después de tanto tiempo de mutismo, dio un grito de júbilo y cayó desmayada, pero se recobró al instante para decir, ¿es que mi dueño está curado? Entonces el rey disfrazando la voz y haciéndola muy débil, dijo, miserable, libertina, no mereces que te hable. ¿Por qué indagó ella? Porque siempre estás castigando a tu marido y él grita y eso me quita el sueño de la noche a la mañana. Le explicó el falso dueño. De otro modo ya habría recobrado las fuerzas. Eso es lo que me impide contestarte, pues si tú me lo mandas, lo libraré del estado en que se encuentra, aseguró ella. Hazlo y recobremos la tranquilidad. Contestó él, escucho y obedezco. Afirmó la bruja. Luego se fue al palacio, cogió una taza de cobre llena de agua, pronunció unas palabras mágicas y el agua comenzó a hervir igual que una marmita. Entonces le echó al joven príncipe y dijo, por la fuerza de mi conjuro, sal de esta forma y recobra la primitiva. Al instante el joven pudo ponerse de pie y exclamó dichoso, al verse libre, no hay más Dios que Alá y Mahoma es el profeta de Alá. Sean con él la bendición y la paz de Alá. Ella le advirtió, vete y no vuelvas más por aquí, porque te mataré. El joven se fue, pensando en que en alguna parte se ocultaría pues no podía dejar al rey en manos de semejante bruja, pues se dio cuenta que él era su salvador. La bruja volvió enseguida a la tumba y dijo, oh dueño mío, levántate para que yo te vea. Y el rey respondió con voz muy débil, aún no lo mereces. Aún queda otra cosa para que recobre mi tranquilidad. ¿No has suprimido la causa principal de mis males? Ella preguntó, oh amado mío, ¿cuál es la causa principal? El rey le contestó, esos peces del lago, los habitantes de la antigua ciudad y de las 4 islas, no cesan de sacar la cabeza del agua y lanzar maldiciones contra ti y contra mí es el motivo de que no recobre las fuerzas. Libéralos y entonces podrás venir a darme la mano y a ayudarme a levantar,
pues habré recobrado la salud. En ese momento de la narración Cerezada vio que amanecía y cayó discretamente. Pero cuando llegó la noche siguiente, ella dijo: he llegado a saber, oh monarca dichoso, que cuando la bruja oyó las palabras del fingido amante, exclamó contenta: oh dueño mío, tu voluntad pongo sobre mi cabeza y sobre mis ojos. Luego echó a correr, invocando el nombre de Bismilla, hasta llegar al lago, donde cogió un poco de agua y pronunció unas palabras misteriosas. Los peces comenzaron a agitarse, irguiendo la cabeza y acabaron convirtiéndose en hijos de Adán, y en aquella hora en punto desató la magia que pesaba en los habitantes de la ciudad. Y la ciudad se convirtió en una población floreciente, con magníficos zocos bien construidos, y cada habitante se puso a ejercer su oficio. Y las montañas volvieron a ser islas, como en otros tiempos, y eso fue todo lo que hizo. Entonces, una vez hecho esto, la bruja volvió junto al rey, a quien seguía tomando por su amante grotesco, y le dijo: oh querido mío, dame tu mano generosa para que pueda besarla. El rey respondió en voz baja: acércate más a mí. Ella obedeció. El rey tomó su buena espada y la atravesó con tanta fuerza que la punta salió por detrás, partiéndola en dos mitades. Hecho esto, salió en busca del príncipe, que salió de su escondite y le esperaba de pie, pues no sabía qué podía pasar con el rey cuando la bruja se diera cuenta que no era su amante. Al llegar junto a él, éste le felicitó por su desencantamiento y le besó la mano dándole efusivamente las gracias. Entonces propuso el rey: ¿deseas volver a la ciudad o acompañarme a la mía? El joven le respondió: oh rey de los tiempos, ¿sabes cuánta distancia hay de aquí a tu ciudad? Y el joven continuó diciendo: oh rey, si estás dormido, despierta, pues para volver a tu ciudad necesitas la voluntad de Alá, todo un año. Si solo tardaste 2 días y medio en llegar aquí, era a causa del encantamiento. Y ten en cuenta, oh rey, que no voy a separarme de ti, ni lo que dura un parpadeo. El rey se alejó al oírlo y dijo: bendigamos a Alá, que ha dispuesto a que te encontrase en mi camino. Desde este momento serás mi hijo, puesto que Alá hasta ahora no ha querido dármelo. Se echaron uno en brazos del otro, alegrándose, hasta el límite de la alegría. Se encaminaron hacia el palacio del príncipe, que hasta entonces estuvo encantado. Y el joven anunció a los nobles que su reino que iba a partir en santa peregrinación, a la Meca. Y una vez hechos los preparativos necesarios, salieron con el rey, cuyo corazón anhelaba el regreso a su país, del que faltaba casi un año. Se fueron pues, llevando 50 esclavos, cargados de regalos. Y no interrumpieron su viaje, ni de día ni de noche, durante un año entero, hasta llegar a la ciudad. El visir salió con soldados al encuentro del rey, muy contento, pues temía no volver a verle más. Y los soldados se acercaron y besaron la tierra entre las manos y le desearon una bienvenida. Y el rey entró en su palacio y se sentó en su trono. Luego llamó al visir y le puso al corriente de cuanto había ocurrido. Al saber la historia del joven príncipe, el visir le dio la enhorabuena por su desencantamiento y su salvación. Mientras tanto el rey gratificó a sus más fieles servidores y luego dijo al visir: que venga aquel pescador, que en otro tiempo me trajo los peces. El visir mandó a llamar al pescador, que había sido la causa del desencantamiento de los habitantes de la ciudad. Una vez que estuvo allí, el rey le ordenó que se acercase y le regaló trajes de honor, preguntándole por su modo de vivir y si tenía hijos. El pescador explicó que tenía un hijo y 2 hijas. Entonces el rey se casó con una de sus hijas y el príncipe con la otra. Además conservó a su lado al pescador, al cual lo nombró tesorero general. Luego envió al visir a la ciudad del joven, situada en las Indias Negras, de la que le nombró sultán, escoltándole 50 esclavos, con numerosos trajes de honor, para todos aquellos emires. En este punto de su narración Cerezada, advirtió que se asomaba la madrugada y cayó discretamente. Pero cuando llegó la noche siguiente, ella dijo: he llegado a saber, oh sabio soberano, que el visir al despedirse, besó ambas manos del rey y partió a su destino. Y el rey y el príncipe siguieron muy dichosos, con sus esposas, las hijas del pescador, gozando de una vida de venturosa tranquilidad y alegre esparcimiento. En cuanto al pescador que había nombrado tesorero general, se enriqueció mucho, llegando a ser el hombre más acaudalado de los tiempos. Y todos los días veía a sus hijas, que eran las esposas de los reyes. En tal estado, después de numerosos años completos, fue a visitarles, la separadora de los amigos, la inevitable, la silenciosa, la inexorable. Y todos murieron. Pero no crean que esta historia, prosiguió Cerezada, es más maravillosa que la del mandadero.